Buenas tardes. Buenas tardes, Buenas doctora. tardes, doctora. Muy bien. Vamos a ver. Entonces, vamos a comenzar. A ver, está Jared Trinidad. Sí, doctora, dígame. Muy bien. Buenas Mencióname, tardes. por favor, buenas tardes. ¿Cuáles dijimos que eran las pruebas de inflamación, las que nos permitían ver, asociar si el paciente tenía inflamación por artritis, por alguna otra enfermedad autoinmune? Dijimos que había los dos más importantes. Sí, uno es la CCP. Ese es un autoanticuerpo, ¿no? Entonces la BCG BCG es uno. ¿Y el otro? y la PCR. Muy bien. A ver, Arlet, Melissa, Sí, ¿te acuerdas en qué caso se corregía la BCG y cómo se corregía? sí, se corregía por la edad Ujú, y la fórmula era la edad más 10 entre dedos. muy bien, perfecto. Gracias. A ver, Diana Paola Sí, doc. Rodríguez. Muy bien, Diana. A ver, dime, ¿cuáles eran los anticuerpos más importantes en artritis reumatoide? Bueno, creo que el que ya mencionó mi compañero, el anti-CCP Ujú, y el factor reumatoide, muy bien. ¿Te acuerdas cuál dijimos que era más específico? el CCP. Ajá. ¿Y qué significaba? Bueno, no, siguiente. Dana Valeria, gracias, Dana Valeria. Sí, doctora. ¿Te acuerdas qué dijimos que significaba tener los dos anticuerpos positivos? Que era, bueno, no sé si estoy bien, pero como confirmatorio de artritis reumatoide. Eh, con cualquiera de los dos puedes tener artritis, pero dijimos una cosa específica si tenías los dos positivos. Que era peor pronóstico. Que era peor pronóstico, muy bien. A ver, Karina García. ¿Sí está? García López. ¿No? Alejandra Vianney. Sí. Muy bien, Alejandra. ¿Cuáles eran los anticuerpos que usábamos en el lupus? No me acuerdo, doctora. Ok. Andrea Camila. ¿No eran los anticuerpos antifosfolípidos? No, los anticuerpos antifosfolípidos son para el síndrome antifosfolípidos. ¿Cuáles son los de lupus? Areli, Aguilar. Los anticuerpos antinucleares. Muy bien. ¿Y te acuerdas que dijimos que se da una dilución y luego un patrón? Dijimos que eran las figuras que formaban esos anticuerpos. ¿Cuál era el más clásico de lupus? O sea, de que, ¿cómo? Es que no le entendí su pregunta. O sea, los anticuerpos antinucleares son generales. Después decimos una dilución, o sea, está positivo 180, 1 a 160, 1 a 320. Y luego les expliqué que había sus patrones, o sea, que los antinucleares son el nombre general, pero hay muchísimos patrones. Y les dije que había uno que era muy específico de lupus. ¿Cómo se llamaba ese patrón? A ver, Mariana. ¿Homógeno? Homogéneo. Entonces, los anticuerpos antinucleares son como el nombre que se le da a estos estudios específicos que usamos para lupus. Hagan de cuenta que es
como el nombre general que se le da, ¿no? O sea, ¿qué le pido primero? Unos anticuerpos antinucleares. Pero eso no me dice mucho, porque los anticuerpos antinucleares los podemos usar no solo para lupus, sino se pueden usar para buscar varias enfermedades autoinmunes. Lupus es una, esclerodermia, Sjögren, miopatías, todas las que vamos a ver en el curso, casi todas, pueden hacer anticuerpos antinucleares positivos. Pero ¿cómo sé o cómo me oriento qué enfermedad podría ser? Aparte de la clínica, ¿no? Por medio de qué patrón o qué figuras se forman. Si ustedes recuerdan, les mostré que se pintaba de inmunofluorescencia y había unas cosas verdes ahí que tenían unos puntos. Pues dependiendo de la figura que forman, ese se llama patrón. El más clásico en el lupus es el homogéneo. Pero tenemos otros patrones: moteado grueso, moteado fino, nucleolar, moteado fino denso, hay como 50. Entonces, a eso se le llaman patrones, nos sirven para sospechar alguna enfermedad. Por ejemplo, si llega una mujer de 30 años con dolor en articulaciones de las manos, con inflamación de articulaciones, pero no refiere eritema malar, no refiere caída de cabello, no tiene ningún cambio en su piel, pero sí tiene inflamación articular y tiene negativo lo de artritis reumatoide, ¿puedo sospechar lupus? Pues es una posibilidad, pero no tiene ningún otro dato. Vamos a verlo más adelante, que así llegan los pacientes solo con dolor en manos, pero tengo 30 enfermedades que podrían ser. Entonces los anticuerpos antinucleares ya me pueden ir orientando, ¿no? A lo mejor esa paciente en ese momento no tiene más síntomas, pero ya en los estudios ya me sale, tiene unos anticuerpos antinucleares, patrón homogéneo. No, pues entonces ya de todas mis posibilidades, pues ya se reduce y lo más posible es que vaya a ser un lupus. O si me sale un moteado fino y la paciente años después hace sequedad de ojos y sequedad de boca, pues más bien era un síndrome de Sjögren, ¿no? Y al principio solo empezó como dolor articular. Entonces, por eso los anticuerpos antinucleares siempre se deben de pedir por la técnica de inmunofluorescencia, porque lo que hacen es teñirlo con inmunofluorescencia y entonces decirnos qué dilución y qué patrón tiene. Por eso son importantes los anticuerpos antinucleares. A ver, si baja terrones Geray. ¿Sí está? Está a la vez Bolaños Guadalupe. Sí, doctora. Muy bien, Guadalupe. Dime qué anticuerpos les mencioné que usábamos para las vasculitis. Los C-ANCA y P-ANCA. Muy bien, los ANCA, ¿no? Esas son de las vasculitis de pequeño vaso. Muy bien. Heidi Hernández. ¿Se anda por ahí? ¿No? Yunuen García. Sí, presente. ¿Está? Sí. Yunuen, dime, ¿te acuerdas de los valores normales para la BCG y para la proteína C reactiva? Tiene que ser, me acuerdo, creo que de mujeres. La de BCG era de menos de 20 y la PCR menos de 5, o 10 litros, algo así. A ver, Andrea Martínez. Sí, la BCG en hombres es menos de 15 y en mujeres menos de 20. Y la PCR depende, si es en litros es menos de 10 y es en decilitros menos de 1. Exactamente, así es. Sí, ya ahí va Yunuen, nada más que tienes que aprenderte las unidades, ¿no? A veces los laboratorios nos ponen decilitros y a veces nos ponen litros. Entonces, si viene decilitros, no debe de sobrepasar el 1. Si viene en litros, no debe sobrepasar 10, porque si nos confundimos y yo digo, me quedo con el número 10 y el laboratorio me lo está dando en decilitros, pues lo estoy pensando mal, ¿no? Entonces, esas van a ser unas pruebas que todo el tiempo las van a estar viendo. Todos los laboratorios las reportan en todo momento y son como nuestra primera entrada a poder sospechar algo autoinmune. Entonces, hay que aprenderse los valores. Muy bien. A ver,
Por último, Elsa Stephanie. Sí, doctora. Muy bien. Háblame del cuadro clínico de la osteoartritis. Sí, ¿me escucha? Sí. Bueno, entonces pues obviamente pues tienen dolor en las articulaciones, pero bueno, este es un dolor que empeora digamos, con el tiempo, con el movimiento y con el uso, pero sí, o sea, con el tiempo, digamos, pero pues sí mejora en el reposo, pues hay rigidez articular matutina que es menor de 30 segundos, limitación en tanto a la movilidad de las articulaciones. Hay un aumento de volumen, según yo, en las articulaciones, pues típicamente pues es en las manos, en las rodillas, o sea, las articulaciones pues afectadas, ¿no? No tiene síntomas sistémicos y la BCG y PCR son normales. Ujú. Bien, a ver, ahorita te complementa más. Nada más ahí la rigidez debe ser menos de 30 minutos, no segundos, ¿no? Porque sería un muy corto tiempo. A ver, Carlos, ¿qué más? Carlos Alberto. Puede haber también síntomas generales, doctora, como fiebre, pérdida de peso, astenia. En cuanto a la piel, también podremos observar algún tipo de púrpura o úlcera. ¿En la osteoartritis? Perdóneme, escuché vasculitis. No, sí, en la vasculitis efectivamente sí hay úlceras y pérdida de peso y fiebre, ¿no? Pero en la osteoartritis no, eso es algo completamente mecánico. ¿Algo más que quieras agregar de osteoartritis? Pues cuadro en cuanto a la exploración, puede ser. Sí. Puede haber dolor en la movilización. También podemos encontrar en algunos casos derrame o deformidades óseas. Ok, deformidad articular, bien. ¿Algo que hayas leído sobre estudios de laboratorio que se usan? No, doctora. ¿No? Ok, a ver, Naomi. Yo quería decir lo de los osteofitos en la radiografía. ¿Qué son o cómo los ves? Se ven como pequeñas partes que son radiopacas alrededor de las áreas articulares. Ok, radiopacas, en las orillas, bien. ¿Algún otro estudio? Bueno, ¿con qué estudios vemos los osteofitos? Con la radiografía AP y oblicua generalmente en las manos. De manos, muy bien. A ver, Frida, ¿algo que hayas leído sobre el tratamiento? Sobre el tratamiento. No, la verdad no recuerdo, doctor. ¿No? Muy bien, a ver, Arlet. Melissa. Pues el tratamiento se basa principalmente un poco en el estilo de vida, en cuanto a bajar de peso, pero también, pues para aliviar el dolor, pues están los AINES. Y otra opción, pues podría ser la inyección de glucocorticoides, o si no, ya sería un tratamiento quirúrgico. Ok, muy bien. Perfecto, vamos a comenzar. Entonces, el tema de hoy es osteoartritis, ¿no? Esta no es una enfermedad autoinmune como tal, sino se considera más bien un tipo de artropatía que le llamamos mecánica, ¿no? Siempre en todo lo que hablamos de reumatología, hablamos de cosas inflamatorias y de cosas mecánicas. Inflamatorias nos referimos más a todas aquellas autoinmunes sistémicas, lupus, artritis reumatoide. Las mecánicas son como consecuencia de un conjunto de mecanismos, ya sean de repetición mecánicos o traumatismos o cosas que no necesitan tanto la producción específica de citocinas proinflamatorias. Sí hay participación, pero no es exclusiva. Y el ejemplo más claro es la osteoartritis. La osteoartritis es una enfermedad, por lo regular le llamamos degenerativa, ¿no? ¿Por qué? Porque es un proceso en donde el cartílago articular es el que se va desgastando.
La osteoartritis por sí misma la vamos a llegar a padecer la mayoría de las personas que lleguemos a la mayoría de edad, ¿no? Esto es porque el cartílago como proceso fisiológico pues se va a ir desgastando. Sin embargo, la osteoartritis es una enfermedad en donde el desgaste es acelerado y donde se va a acompañar de lesión de las partes periarticulares, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? No solamente va a estar afectado el cartílago articular, sino también vamos a ver alteración del hueso subcondral, de los ligamentos, de la cápsula y también de los músculos. Esta es la mano más clásica de la osteoartritis. No debemos de confundirla con artritis reumatoide. Muchas de las personas llegan a la consulta diciendo es que tengo artritis reumatoide porque tengo la presencia de estos nódulos, ¿no? Pero no. Estos nódulos son los nódulos de Heberder y los nódulos de Bouchard, secundario a la presencia de los osteofitos. La deformidad en artritis reumatoide es diferente. Vamos a ver más adelante que tenemos el pulgar en Z o tenemos los dedos en cuello de cisne o dedos en botonero. Pero estos son los nódulos de osteoartritis, Heberder y Bouchard. Se dice que lo padece hasta el 12% de la población adulta y representa un 2% de causa de discapacidad. Obviamente, como bien saben ustedes, pues representa el grupo predominante, representa a los mayores de edad, ¿no? A los que tenemos después de los 50 años, después de los 60 años, es cuando tiene su mayor prevalencia. Conocemos que hay una primaria y una secundaria. La primaria es aquella idiopática, ¿no? Donde a lo mejor hay algún antecedente familiar, pero no tiene ningún otro factor asociado, por ejemplo, el traumatismo o alguna desalineación mecánica. ¿Qué quiere decir eso? Hay personas que por su trabajo, por ejemplo, todos aquellos que trabajan en la construcción, por un traumatismo constante en las manos, por el uso constante de las manos, generan una osteoartritis secundaria a su trabajo, ¿no? Y la desalineación mecánica se refiere, por ejemplo, a aquellos pacientes que ya tienen genuvaro o genovalgo, vamos a ver más adelante, el hecho que las piernas no estén completamente derechas genera un desbalance pélvico y eso hace que también puedan desarrollar osteoartritis. Las articulaciones más frecuentemente afectadas son rodilla, mano y cadera. ¿Alguien sabe cómo se llama la osteoartritis de rodilla? ¿Cuál es el nombre técnico de la osteoartritis de rodilla? ¿No es la condromalacia? La condromalacia es una enfermedad en donde el desgaste del cartílago también se ve afectado, pero eso es por genética. El nombre como técnico para pura osteoartritis de rodilla. Es la gonartrosis. La gonartrosis o la gonartritis, ¿no? En general, el término artrosis o artritis aquí lo usamos como sinónimo. Sin embargo, el más correcto es la osteoartritis, ¿no? Porque refiere a un proceso inflamatorio, pero donde lean osteoartritis o osteoartrosis está correcto. El exclusivo de la rodilla se llama gonartrosis. El de la mano, específicamente la lesión del pulgar, que es donde principalmente se da el desgaste. ¿Alguien sabe cómo se llama? En este caso lo podemos observar aquí. La lesión de primer carpo metacarpiano se le llama risartrosis, como risartrosis. Esa es la lesión de la primera metacarpo falángica en la osteoartritis, es risartrosis. ¿Y alguien sabe cómo se llama la osteoartritis de la cadera? ¿Coxartrosis? Coxartrosis, bien, Diana. Entonces es gonartrosis, risartrosis y coxartrosis, ¿no? En su etiología, pues vamos a ver que aquí sí es multifactorial, o sea, no solamente hay un proceso genético. En el caso de la osteoartritis de manos, la genética sí juega un papel muy importante, sobre todo en el género femenino, ¿no? Si el paciente tiene familiares de primer grado con osteoartritis de manos, su riesgo de desarrollarlo se duplica. Esto secundario a que tienden a formar mayor cantidad de citocinas proinflamatorias. Si a la genética yo le agrego que el paciente tiene fuerzas mecánicas y traumatismos constantes, por ejemplo, es un paciente que es albañil o es un paciente que es artesano y toda la fuerza la utiliza en sus manos, pues ya tenemos otro factor, ¿no? A todo eso se le agrega un proceso, por ejemplo, inflamatorio y metabólico, como la obesidad,
que vamos a ver que es uno de los factores de riesgo más asociados a la osteoartritis, porque no solamente un paciente con obesidad hace que su rodilla cargue más de lo que debería cargar, sino que la misma obesidad genera sustancias que pueden ser proinflamatorias, ¿no? La adiponectina y otras citocinas proinflamatorias. Entonces, si yo traigo la genética, mi trabajo utiliza mucho la mecánica de las manos y aparte de eso tengo sobrepeso, obesidad, pues mi riesgo de desarrollar osteoartritis es mayor. ¿Qué es lo que pasa por dentro? ¿Qué es lo que genera el deterioro de la articulación? Pues primero hay que conocer cómo es una articulación sana. Entonces, una articulación sana va a estar formado por dos extremos de donde va a haber hueso, ¿no? En este caso, los osteoclastos y los osteoblastos. ¿Alguien se acuerda cuál es la función de los osteoclastos? Degradar, bien, no, o sea, lo que hacían era destruir el hueso viejo, ¿no? Y los osteoblastos, esos crean nuevo hueso. Forman nuevo hueso, efectivamente. Entonces, en un cartílago sano, en un hueso pericondral sano, el equilibrio entre los osteoclastos y los osteoblastos, pues es perfecto. Destruye hueso viejo, forma hueso nuevo y la arquitectura ósea no se pierde. En el caso de la osteoartritis podemos ver cómo hay un aumento de los osteoblastos de manera externa y también de los osteoclastos, es decir, se destruye exageradamente el hueso, pero también hay mucha formación de hueso nuevo y esto es lo que nos va a dar como consecuencia los osteofitos, que son unos bordes de hueso nuevo que se forma como el proceso de remodelación. Después del hueso tenemos la parte donde está el cartílago, ¿no? Esta es la membrana sinovial, tenemos la sinovia o los sinoviocitos, por eso cuando está inflamada la articulación se le llama sinovitis. La sinovitis viene de que se produce un proceso inflamatorio en la sinovia con un aumento de los sinoviocitos, ¿no? Cubriendo la membrana sinovial, pues vamos a tener el líquido articular, que es de donde van a obtener los nutrientes tanto el cartílago como el hueso. Aquí no observamos sangre, bueno, no hay vasitos. Observen que el cartílago tiene ausencia de vasos. Nuestro cartílago, a excepción de como todas nuestras células se nutren, hemos aprendido que nuestras células se nutren de los vasos sanguíneos, el cartílago se nutre del líquido articular. Y entonces, a través del líquido articular podemos observar que se nutre la capa profunda, media y superficial del cartílago, que dentro tiene los condrocitos, que son los que están formando el cartílago y generando una reconstitución del cartílago. Entonces tenemos el cartílago articular, tenemos hueso subcondral, tenemos el hueso con osteoclastos, osteoblastos y por dentro del cartílago los condrocitos, ¿no? Tenemos la membrana sinovial con sus sinoviocitos. ¿Qué pasa en la osteoartritis? Pues bueno, ese cartílago que está liso y parejito, pues se ve destruido por la presencia de células degradadoras de cartílago o de citocinas proinflamatorias que hacen que se pierda su arquitectura y se formen pues estos túneles y baches, ¿no? Por desgaste del cartílago. Esto es el famoso desgaste del cartílago. En el hueso lo que hacen es el sobrecrecimiento de bordes formando los osteofitos y esto a través de la participación de grandes cantidades de osteoblastos y también de participación de vasos sanguíneos. Por eso es que puede haber una inflamación severa porque ahora sí, antes no había vasos sanguíneos, ahora sí ya hay infiltración de vasos sanguíneos. Vemos cómo la membrana sinovial se ensancha, es una membrana gruesa como mecanismo de defensa para proteger, pero solamente genera mucho dolor. Y de ser un cartílago sano, ahora tenemos un cartílago destruido. No solamente hay una lesión del cartílago de la sinovia, sino también de otras zonas de carga. ¿Por qué? Porque las zonas de carga llamadas, por ejemplo, meniscos o los tendones, los ligamentos colaterales mediales o laterales o los cruzados anteriores y posteriores, también se ven lesionados secundario a que se va desgastando el cartílago y la rodilla se va poniendo asimétrica. En vez de estar parejita, va tomando cierta angulación y eso también va lesionando la presencia de los tendones y de los ligamentos y de los meniscos, ¿no? Entonces no solo es cartílago, sino ligamentos y vemos cómo se va engrosando la membrana sinovial y se va lastimando el hueso subcondral.
Nuevamente, por histología, podemos observar cómo los condrocitos están parejitos, formando capas. Sin embargo, cuando ya hay una destrucción del cartílago, pues hay la presencia de estos huecos, estas fisuras que van generando dolor articular. Entonces, en la incidencia, como bien ustedes saben, pues sí es de personas mayores, ¿no? La osteoartritis de cualquier tipo es muy rara en jóvenes. Por eso, cuando un paciente joven llega a consulta con un dolor articular, no va a ser mi primera opción la osteoartritis. Mi primera opción siempre va a ser algo autoinmune. Entonces, la prevalencia de edad es después de los 50 años. Aquí vemos las curvas de edad, cómo va aumentando después de los 50 años. Pero cada una de las diferentes tipos de artrosis tiene un grupo etario predominante. La osteoartritis de manos va a ser de adultos mayores, pero del grupo más joven, de 55, si a partir de los 55 se separa la curva, hasta los 65. Después, a mayor edad, es más prevalente la osteoartritis de rodilla y la osteoartritis de cadera. Entonces, para más jóvenes manos, para mayores todavía la de cadera y la de rodillas. Pero en cuanto a prevalencia, vean quién gana. ¿Quién es más frecuente de todas las osteoartritis? La osteoartritis de rodilla, ¿no? La rodilla es mucho más frecuente que la cadera y que la mano, ¿no? Que la risartrosis. ¿Se acuerdan que en la primera clase veíamos la distribución de las articulaciones, ¿no? Si están principalmente afectadas las articulaciones distales, o sea, las interfalángicas distales, lo más frecuente es que sí sea una osteoartritis. ¿Qué enfermedad dijimos que afectaba más las metacarpofalángicas y los carpos? Artritis reumatoide. Artritis reumatoide. Bien, Andrea. ¿Y qué enfermedad dijimos que afectaba a esqueleto axial? Espondiloartropatías. Las espondiloartropatías. ¿Quién dijimos que daba más dactilitis? Espondiloartropatía. Muy bien, bien, Vanessa. ¿Y qué dijimos que era la entesitis? ¿Quién se acuerda que era, o bueno, que era la entesis? Para que sepan qué es entesitis, qué es la entesis. Pues el dolor en la inserción entre el tendón y el hueso. Ajá, perfecto. ¿Quién habló? Marisol. Bien, Marisol. La entesis es el sitio de unión entre un ligamento o tendón y el hueso. Por ejemplo, la más común es la del tendón de Aquiles, ¿no? Si saben dónde está su tendón de Aquiles, ahí arribita del talón. Esa es una entesis. Esa es la más común. La entesitis del tendón de Aquiles es la más frecuente en las espondiloartropatías. Otra entesitis es el dolor de glúteos, el dolor de las pompas que refieren los pacientes a sentarse. Esa es una entesitis también. Es una sacroileitis, que es un subtipo de entesitis y también es muy clásico de las espondiloartropatías. Pero la distribución clásica de la osteoartritis, en el caso de las manos, es dolor y deformidad en las articulaciones distales, mucho más frecuente que en las proximales y mucho más frecuente que en las metacarpofalángicas. La articulación que principalmente se afecta también es la del primer ortejo, por eso esto se le llama risartrosis. Risartrosis y osteoartritis de manos. Perdón. Ay, perdón. Entonces, las principalmente afectadas son las distales. De ahí también tenemos la afección de las caderas, la coxartrosis, porque lo que se afecta es la articulación coxofemoral. Y de ahí tenemos las rodillas, ¿no? O la gonartrosis, ¿no? Articulaciones de las rodillas. Otras que también se afectan es la artrosis de columna, principalmente cervicales y lumbares, y también la primera metatarsofalángica va a ser muy frecuentemente afectada. Pueden afectarse otras, sí, pero lo más frecuente, distales de las manos, la risartrosis, coxartrosis, gonartrosis, osteoartritis de columna cervical y lumbar, y la de la primera metatarsofalángica. Los factores de riesgo ya habíamos mencionado, el más frecuente pues es la edad. A mayor edad, mayor riesgo de desarrollarlo. Es mucho más frecuente 3-1, que sea en el género femenino que en el género masculino, y el nivel socioeconómico sí tiene alguna predominancia por un nivel bajo, esto debido al uso de sus manos, ¿no?
Es mucho más frecuente que le dé a alguien que realiza trabajo pesado con manos a que sea un oficinista, ¿no? Afroamericanos es muy importante que también ellos son más frecuentes y la historia familiar tiene mucho peso en el caso de la osteoartritis de manos. También de la fisiopatología quiero que veamos aquí que sí hay participación de citocinas inflamatorias. Durante todo el curso vamos a estar hablando del factor de necrosis tumoral, de la interleucina 1, de la interleucina 6, que son las más proinflamatorias. Aquí en la osteoartritis sí se ha visto que sí hay un aumento de estos mediadores a nivel articular, pero no hay una predominancia de uno. Por eso es que no hay un tratamiento específico. A diferencia de artritis reumatoide, por ejemplo, que ahí sabemos que participa mucho factor de necrosis tumoral y por eso nuestros nuevos medicamentos biológicos se le llaman antifactor de necrosis tumoral, anti-TNF. O también en artritis reumatoide sabemos que participa mucho la interleucina 6, por eso tenemos biológicos llamados anti-interleucina 6 o tocilizumab, que no hay en osteoartritis. Aquí sabemos que hay participación de esta, pero no es exclusiva, por eso los medicamentos biológicos no han hecho efecto en estas enfermedades. Y al no tener aumento significativo, sobre todo de interleucina 6, no hay un aumento significativo de proteína C reactiva. Por eso se conoce por lo regular que osteoartritis tiene PCR y BCG normales, no las elevan. Sí puede haber algunos casos en los que se elevan, pero sería raro. Lo más frecuente es que los tengan negativos. Y no solamente hay participación de citocinas, sino que también esto me va a generar una lesión con participación de proteasas, ¿no? Que son otras enzimas que degradan, y no solamente va a haber degradación del cartílago, sino también va a haber degradación de hueso. Radiográficamente, ¿cómo lo vamos a observar? Bueno, pues ya decíamos que en el caso de osteoartritis de manos o de rodillas, que es donde más frecuentemente se van a observar la presencia de los osteofitos. Por ejemplo, si yo quiero ver una rodilla, la radiografía que yo tengo que pedir es una radiografía AP y una lateral. Si yo quiero ver las manos, va a ser una AP y una va a ser oblicua, ¿no? Si quiero ver columna cervical o lumbar, también tiene que ser AP y lateral. Y si yo quiero ver caderas, con una simple AP de pelvis puedo observar las dos caderas. Vamos a ver más adelante las características radiográficas, pero quiero que empecemos a ver lo que se les llama los osteofitos. ¿Se acuerdan que les enseñé esa imagen donde se formaba hueso nuevo a través de los osteoblastos? Pues eso se le llama osteofitos y radiográficamente lo vamos a ver así, como estos picos, como parecieran salientes. Aquí en la rodilla también podemos observarlo en una P, estas orillas o picos salientes en las esquinas, que son los osteofitos, ¿no? Vamos a ver más adelante que vemos también la esclerosis subcondral, que es que estos bordes se ven más marcados que el resto del hueso, se le llama esclerosis subcondral, y va a haber disminución del espacio articular, pero asimétrica. O sea, va a estar más pequeño un espacio que el otro. Eso se le llama una disminución del espacio articular asimétrico, que va a ser completamente diferente al de artritis reumatoide, porque en artritis reumatoide va a haber disminución del espacio articular, pero simétrico, igualito en ambos lados. Y un desgaste articular severo como este puede hacer que la rótula quede completamente pegada al fémur, ¿no? Ya no hay ningún espacio articular. Y vamos a ver más adelante que esa es la clasificación. ¿Alguien sabe cómo se llama la clasificación radiográfica de osteoartritis? Nadie, empieza con K. Clasificación de Kellgren y Lawrence. Más adelante lo vemos, pero vamos a ver que son 4 grados. Les voy adelantando que un grado 4 es cuando ya se fusionan las dos articulaciones y esto solamente va a mejorar con un tratamiento quirúrgico, ¿no? En el caso de las manos, podemos observar igual aquí. Sí, Mariana. Doc, una duda. Cuando se toma la radiografía lateral en gonartrosis, ¿se toma como con la rodilla en una cierta flexión? ¿O nada más así extendido? Se supone que sí hay como una angulación para poder observarla más a detalle, ¿no? Si nos piden que esté flexionado 15 a 25 grados, pero la verdad es que con que se las tomen de pie
así bien estiradas, podemos observarlo perfecto. Si ya quiero ver algún detalle más específico, pero eso ya es más de traumatología, ¿no? Si quiero ver al sospecho algún dato más específico, sí nos piden angulaciones, pero si nada más quiero ver tiene o no osteoartritis en el caso de reumatología, con que esté bien estirada la rodilla es suficiente. Gracias. Sí. Entonces, en el caso de las manos, podemos observar aquí una P. Lo más clásico, ¿se acuerdan? Dijimos hay que observar en orden el ABCDS, que decíamos alineación, el hueso, el cartílago, la distribución y los tejidos blandos. No vamos a hacer todo el ejercicio, pero ustedes sí háganlo en sus casas, repasen cómo leer una radiografía, pero aquí podemos observar igualmente la presencia de los osteofitos. Un espacio articular más o menos conservado, porque no está del todo bien, podemos ver este. Sí se puede observar aquí que hay una rayita que limita la articulación, pero aquí ya empezamos a ver la esclerosis subchondral. Y aquí ya podemos ver fusionado el hueso, es un osteofito muy clásico. Pero también aquí en las distales vemos esta imagen que parecieran unas alas de gaviota, con mucha imaginación, ¿no? Esta es un ala y esta es otra ala. Esta imagen en alas de gaviota es clásica de la osteoartritis erosiva. La osteoartritis erosiva es un subtipo de las osteoartritis que se comporta mucho más agresivo. Hay destrucción de la articulación con mucho dolor y mucha inflamación y es sumamente difícil tratarlas porque no hay medicamentos. Podría estarse comportando como una artritis reumatoide, sin embargo, no responden a los medicamentos de artritis reumatoide. Entonces, una variante de osteoartritis severa y agresiva es la osteoartritis erosiva porque es deformante, ¿no? Aquí vemos cómo hay destrucción de las interfalángicas distales, aquí hay osteofito, estos picos que vemos aquí, osteofitos, aún no tiene pérdida de la alineación en las metacarpo, pero sí ya empieza a haber pérdida de la alineación en la tercera de ambas manos, ¿no? Estos son los clásicos osteofitos. ¿Alguien había levantado la mano? Yo, Doc. Dime, Miranda, ¿no? Sí, una pregunta, ¿esta osteoartritis erosiva es exclusiva de las manos o también podría ser en cadera y en rodilla? Sí, puede ser en otros lados, en cadera y rodilla, pero por lo regular representa el 80% en manos. O sea, en manos es donde clásicamente lo vemos, es donde más se va a presentar. Y vamos a ver que son esos abuelitos con sus manos totalmente chuecas, que podría parecer una artritis reumatoide, pero es una osteoartritis que está siendo erosiva. Gracias, Miranda. Naomi. Doctora, una duda, disculpe. ¿Por qué es que sale normal la PCR y BCG? Porque como si hay mediadores inflamatorios, las interleucinas 6, 1, 13, no es tan predominante como en artritis reumatoide. Cuando les enseño yo la fisiopatología de artritis reumatoide, vamos a ver ahí que las reinas es interleucina 6, interleucina 1 y factor de necrosis tumoral. Y esas citocinas son las que elevan BCG y son las que elevan PCR. Aquí en osteoartritis, al sí haber esas citocinas, pero no en grandes cantidades, no es suficiente para elevar BCG y PCR. Por eso es que no las eleva. Aunque sí puede haber algunos casos donde sí puede elevarlas, pero muy poquito. Hagan de cuenta, en artritis reumatoide los pacientes pueden llegar con una PCR de 100, en decilitros 100, en litros de 150, sí, niveles muy altos. Aquí en osteoartritis, normal, si mucho, a lo mejor una PCR de 11, así como en el límite, ¿no? Pero la verdad es que no elevan. Por lo regular, osteoartritis es BCG y PCR normal. Ok, gracias. Muy bien. Entonces, estos osteofitos son las imágenes radiográficas más clásicas en osteoartritis, ¿no? Les mencionaba que por qué es importante identificar otros factores de riesgo, porque la obesidad y en general el síndrome metabólico no solamente genera mayor carga en la articulación, es decir, si mi articulación fue hecha, si yo mido unos 50, mi articulación fue hecha para cargar 50 kilos. Si yo estoy pesando 70 kilos, mis articulaciones están cargando 20 kilos de más y esa sobrecarga termina por dañar más aceleradamente mi articulación. Pero no solamente eso, sino el estar con obesidad o sobrepeso genera liberación de citocinas y de otros factores, y donde en ellos sí se ha visto que tienen proteína C elevada, pero no tanto porque haya inflamación, sino porque la propia obesidad
puede elevar la PCR, ¿no? Y también el tener colesterol o triglicéridos elevados también puede asociarse a mayor riesgo de osteoartritis. Entonces, no viene sola la osteoartritis, puede venir con hipertensión, puede venir con diabetes, con dislipidemia, con depresión y con enfermedad cardiovascular. ¿Por qué depresión? Porque son pacientes que se ven limitados al movimiento, ya necesitan un acompañante, ya necesitan bastón y eso les genera trastornos del estado de ánimo, ¿no? La fuerza muscular también se ve afectada, pero se ha visto que aquellos pacientes a quienes no los sometemos a un régimen de ejercicio presentan debilidad muscular y esto empeora la osteoartritis. Esa es una de las causas por las cuales el paciente con osteoartritis debe de hacer ejercicio. Y tenemos que buscar otros factores como la mala alineación. Esto se le llama genu-varo y esto genu-valgo. La desalineación de la extremidad genera otro riesgo de osteoartritis. Entonces, un paciente que está con genu-varo va a tener mayor desgaste de su articulación en la cara interna que en la cara externa. Y en el genu-valgo va a ser al revés. Va a haber un desgaste mayor de la cara externa que de la cara interna. Pero es otro factor de riesgo para que desarrollen o la osteoartritis se empeore. El cuadro clínico, pues ya lo decía, ¿no? Hay dolor en la articulación, pero lo más clásico es un dolor que empeora con el movimiento, a diferencia de artritis reumatoide, que el dolor mejora con el movimiento. Aquí el dolor empeora cuando se mueven y mejora cuando descansan. Sí puede acompañarse de rigidez matutina, pero es de menos de 30 minutos. O los pacientes por lo general dicen, me paro, me siento tieso, muevo 1 o 2 minutos, camino y ya se me quita. Esa es la clásica de osteoartritis. Y esa rigidez también les pasa cuando se sientan y se intentan volver a parar, vuelven a sentir la rigidez, o cuando están parados mucho tiempo y quieren empezar el movimiento, la vuelven a sentir, ¿no? Y nos reduce los rangos de movimiento y nos genera mayor debilidad. Ese es el cuadro clínico clásico, nos puede pasar en columna, manos, rodillas, cadera, que es lo más frecuente. Y el diagnóstico es clínico. Puedo o no tener estudios de laboratorio y puedo hacer el diagnóstico de una osteoartritis porque es muy sencillo. Si me quiero apoyar de estudios de laboratorio, lo más factible es que sea una radiografía. Ese es el estudio más simple, sencillo y económico que podemos utilizar si queremos algo más avanzado o si quiero ver cómo están tendones o ligamentos, me tendría que ir a la resonancia magnética. Últimamente el ultrasonido y la tomografía han tenido un poquito de más auge porque requiere menos costo, pero sí el estudio más detallado para ver una articulación siempre será la resonancia magnética, ¿no? Pero nosotros con la simple radiografía vamos a empezar a ver datos de osteoartritis. Ya les he mencionado algunos, aquí vemos otro, la esclerosis subcondral, la radiopacidad en los bordes de la articulación y los quistes subcondrales. Entonces ya les dije 3, osteofitos, esclerosis subcondral, los quistes subcondrales y la otra es la disminución del espacio articular asimétrico. Entonces ya tenemos 4 datos aquí. Disminución del espacio articular asimétrico, esclerosis subcondral, osteofitos y los quistes subcondrales. Es lo más clásico en osteoartritis. Un punto importante que necesito que aprendan es que no siempre correlaciona qué tanto desgaste le veo en la radiografía con el dolor que presenta el paciente. No siempre a mayor desgaste, peor dolor. Es la mayoría de los casos, aunque tenga cambios radiográficos pequeños, a veces el paciente refiere muchísimo. Y a veces hay pacientes con cambios radiográficos terribles con muy poco dolor. Y esto es muy importante que lo sepamos porque el tratamiento quirúrgico no siempre se recomienda solo cuando el cambio radiográfico está muy mal, sino en aquel paciente que tiene demasiado dolor, que ya no lo mejora ni la terapia, ni el bajar de peso, ni los tratamientos, si ya no le podemos dejar más medicamentos, a pesar de que sus cambios radiográficos sean poquitos, sí se puede sugerir la cirugía porque no correlaciona el grado de lesión
con la cantidad de dolor que puede tener el paciente, no correlaciona directamente, ¿no? Les mencionaba este subtipo de osteoartritis erosiva, que es más agresiva, que genera más destrucción. Se ha tratado de investigar qué pasa en ellos. Sí se ha visto que sí hay más genes, sí hay más biomarcadores inflamatorios, pero todavía no se sabe por qué se desarrolla en algunos pacientes y con osteoartritis y en otros no. Dentro de las diferencias entre la osteoartritis simple, por así decirlo, estos pacientes generan todavía más cambios por estudios de imagen, resonancia magnética, hay más dolor e inflamación, hay más enrojecimiento, hay subluxaciones, hay anquilosis, quiere decir que la articulación se pega hueso con hueso y hay más inestabilidad de la articulación, son más sintomáticos. Podemos observar aquí una clásica imagen de una osteoartritis erosiva. Esta es una etapa más temprana y una etapa tardía, ¿no? La osteoartritis erosiva vemos aquí como ya empieza a tener muy marcados sus nódulos de Hebert y de Bouchard, porque hay un aumento de volumen. Esto no es sinovitis, sino que ya es hueso nuevo, o sea, los osteofitos están creciendo tanto que nos están formando nódulos. Pero es clásico de las articulaciones proximales y de las distales. Miren aquí cómo ya está viendo subluxación. Está empezando, pero ya una etapa tardía se subluxa completamente y se pierde la alineación de la articulación y pues sabemos que son manos de un paciente de mayor edad, ¿no? En cuanto al tratamiento, pues nuestro objetivo va a ser, y debemos de ser muy claros, que va a ser el control o disminución del dolor, pero difícilmente a estos pacientes se les va a ir totalmente el dolor. O sea, sí, tenemos que ser claros con los pacientes que el tratamiento, su objetivo es que su calidad de vida sea mejor, pero no va a haber forma de quitarle el dolor porque ya es un proceso degenerativo que va a seguir su curso. No se puede revertir completamente la enfermedad, pero sí podemos hacer que el enlentecimiento de su articulación sea el esperado, ¿no? Vamos a ver cambios en el estilo de vida, que eso es lo más importante para el tratamiento, y uno de ellos es, el más importante, pues es el ejercicio, ¿no? Muchos años se dijo que el ejercicio o correr empeoraba la osteoartritis. Ahora ya sabemos que no, que el mejorar la fuerza muscular a través del ejercicio genera una mejoría en el cartílago. Por eso es que se les recomienda ejercicios de bajo impacto, moderados, sobre todo en el agua también siempre son los que más se recomiendan, pero el paciente con osteoartritis debe de hacer ejercicio, ¿no? Entonces el tratamiento va a dividirse en no farmacológico, farmacológico y pues lo quirúrgico. Entre lo no farmacológico tenemos la educación del paciente. Primero, lo más importante, que el paciente sepa que tiene que cuidar sus articulaciones. Eso va a implicar que no esté subiendo y bajando escaleras a cada rato, que no esté cargando pesado todo el tiempo, que tenga una buena postura al sentarse y dependiendo de la articulación afectada, tener ciertos cuidados, ¿no? La terapia de calor-frío también es muy buena. Lo que se le recomienda es cuando tengan los episodios de dolor, se ponen 5 minutos frío, luego cambian a algo caliente 5 minutos, luego 5 minutos frío, luego 5 minutos caliente y eso lo pueden hacer diariamente para controlar el dolor. La pérdida de peso es sumamente importante, no va a haber mejoría del dolor si el paciente no baja de peso, el ejercicio es importante y no solamente ejercitarse, sino hacer algún tipo de terapia física o terapia ocupacional. En el caso del ejercicio, les mencionaba, no debe ser de alto impacto, sino debe ser un ejercicio de bajo impacto, leve, moderada. Pueden hacer caminata, pueden hacer bicicleta. Y entre los ejercicios que más se ha visto que benefician es el tai chi y la terapia acuática, ¿no? Pero el que puedan, aquí en Oaxaca, pues es difícil, pero hay que enseñarle al paciente que tiene que ser algún tipo de ejercicio. Otro tratamiento conservador, pues son los apoyos, ¿no? Para la postura y para la caminata, ¿no? Lo más importante, pues, es el bastón, sobre todo para la cadera y la rodilla. ¿Y de qué lado se usa el bastón? ¿O cómo saben con qué mano se usa el bastón? ¿Alguien sabe? La pierna afectada o del lado afectado. Del lado afectado, ¿alguien ese tiene lado que no está afectado para que se ocupe como para que se recarguen en ese cuando dan el paso con el afectado? Exactamente, debe ser usado del lado sano o por lo menos del lado que está menos afectado. Es decir, si el paciente se está quejando de la rodilla derecha, yo tengo que enseñarle que su bastón debe ir de la mano izquierda.
para que pueda tener un soporte más adecuado en la articulación buena. ¿Por qué? Porque ellos utilizan más la articulación sana, por así decirlo. Entonces el bastón va a ayudar a que no se lastime la articulación sana, porque por lo regular, si siempre tienen con artrosis derecha, al final se termina lastimando la otra rodilla porque es la que más carga. Se vuelve la articulación de soporte. Entonces hay que enseñarle cómo debe de utilizar su bastón. No hay una predilección si el de uno solo o el que tiene como patitas, araña, con que tenga algo de soporte es suficiente, ¿no? La andadera, en el caso de que ya la afección sea bilateral, pues es lo ideal, ¿no? Nos ayuda también a cuando ya sienten debilidad, porque son pacientes que no les responde la pierna, la fuerza de la pierna, entonces nos ayuda a la debilidad. Y también es importante saber que el bajar de peso nos puede mejorar no solamente la progresión de la enfermedad, sino mejora muchísimo el dolor. Si yo le explico al paciente que perder 10% de su peso le va a mejorar la mitad de su dolor, pues ahí le voy a estar enfatizando la importancia de bajar de peso. Van a ver que hay otros aparatos, podemos para risartrosis utilizar estas férulas. En el caso de la cadera no hay mucho, pero ahí tiene que utilizar el bastón, pero podemos apoyarnos de estos aparatos ortopédicos para que puedan calmar un poco la sintomatología. En cuanto al tratamiento farmacológico, pues siempre la piedra angular van a ser los AINE, pero vamos a tener ahí sus bemoles. A ver, Miranda, mencióname un AINE. ¿Paracetamol? No, el paracetamol no es un AINE. Ibuprofeno. Ibuprofeno. Entonces recordemos, paracetamol no es un AINE. Tenemos el ibuprofeno, otro AINE, Analas. ¿Podría también ser el naproxeno? El naproxeno. A ver, Ana, ¿cuál es la dosis del naproxeno? No me acuerdo. A ver, ¿alguien sabe la dosis del naproxeno? Porque eso lo van a recetar todos los días. ¿Cuál es la dosis del naproxeno? 500 miligramos. 500 cada 8 horas. Ya hay muchísimos mejores, pero apréndanse la dosis del naproxeno porque a veces solamente en los centros de salud hay eso. ¿Cuál es la dosis, Miranda, del ibuprofeno? Pues puede ser 400 o 600, ¿no? Sí, 200, 400 o 600, ¿cada cuánto? ¿Cada 6 horas? No es mucho, cada 8 o cada 12 horas, ¿no? Otro AINE. El diclofenaco. A ver, ¿quién dijo diclofenaco? Yo. ¿Quién fue? A ver, ¿cuál es la dosis de diclofenaco? No, la verdad no la sé. 50, doctora. Otro poquito más. 150. 150, ¿no? 100. El diclofenaco solo viene de 100. Aquí en México solo hay 100. Y es 100 cada 12 horas, ¿no? Ese es el diclofenaco. Otro AINE, los nuevos, esos son los viejitos, ¿no? Ustedes ya son de la nueva era. ¿Cuáles son los nuevos que tenemos? Los Coxib, ¿no? El ketorolaco todavía es de los anteriores, muy nefrotóxico, pero sí se puede utilizar. ¿A qué dosis? 10. De 10 miligramos. Eso, hay sublingual, que también puede ser cada 8 o 6 horas. Y de los Coxib, el Celecoxib, ¿cuál es la dosis de Celecoxib? 100 miligramos. Hay de 100, 200. Pero ya el que más usamos es el de 200. ¿Cada cuánto? Cada 24. Cada 24. Máximo se puede usar cada 12, pero debe ser cada 24. Otro Coxib. Etoricoxib. ¿De cuánto viene el etoricoxib? De 30 a 120 cada 24. Hay 60, 90 y 120 miligramos cada 24. Esos son los que más usamos. Celecoxib y etoricoxib por su mayor efecto protector. ¿A qué nivel? ¿Por qué han tenido tanta ventaja los Coxib contra los anteriores, ibuprofeno, diclofenaco? ¿Por qué no causan muchas úlceras? Sobre los efectos gastrointestinales, ¿no? Tienen mayor efecto protector gastrointestinal. Los peores para el estómago, diclofenaco, ketorolaco, ibuprofeno, no se pueden dar en pacientes con antecedentes de sangrado de tubo digestivo alto o úlceras, ¿no? Porque pueden causarles sangrados, ¿no?
Entonces, los mejores, Etoricoxib, Celecoxib, Etoricoxib, 60, 90, 120 cada 24 horas. Otro AINE, ketoprofeno, dexketoprofeno, ¿alguien sabe sus dosis? 25. 25, puede ser hasta cada 8 horas. ¿Alguno? ¿Tramadol entra todavía o ya no? No, tramadol entra dentro de los Opioides. dentro de los opioides, ¿no? Entonces, el tramadol todavía no. ¿O algún otro? Le dijimos ¿Puede ser la aspirina? Aspirina sí, pero no tiene mucho efecto analgésico, solamente para cefalea, ¿no? Entonces, aspirina no la damos para dolor articular, casi siempre son los Coxib, diclofenaco, ibuprofeno, naproxeno, pero lo mejor, faltan los que son hermanitos de los Coxib. ¿El piroxicam? Eso, los piroxicam, meloxicam, ¿no? El que más usamos, el meloxicam, viene de 15 miligramos. Se puede dar 7.5 cada 12 o 15 miligramos cada 24 horas. Piroxicam también hay de 20 miligramos, pueden ser cada 12 horas también. Entonces, los que más usamos, Etoricoxib, sobre todo 90 miligramos cada 24, Celecoxib, 200 miligramos cada 24 horas, o Meloxicam, 15 miligramos cada 24 horas. Son los más utilizados, menor riesgo, ¿no? Naproxeno se supone que es de los que mejor riesgo, o sea, que los mayor promotores de cuidado cardiovascular hay, pero en general no es tan seguro eso, pero pues nada más ahí les dejo el dato, ¿no? En el caso del paracetamol no es un AINE y como monoterapia no tiene mucho efecto, tiene mayor efecto si yo lo combino. Le doy un AINE y paracetamol. ¿Cuáles son las dosis de paracetamol como analgésico? 500. 500, ¿hasta cada cuánto? 8 horas. Cada 8 horas, ¿no? Pero ahí tenemos presentaciones de 750, de 650 o de 1 gramo y son una al día. Y mejor efecto y menos, el paciente no tiene que estar tomando a cada rato, ¿no? Luego vienen los opioides, ¿no? Como el tramadol, la dosis más usada es la de 37.5, tenemos 50 y hasta 100, ¿no? El riesgo es que pueden tener un efecto sedante o marean, así que mucho cuidado en los abuelitos porque les podemos causar una caída, se fracturan y pues ya, o sea, ya de osteoartritis ya los llevamos a fracturas, ¿no? Entonces, los opioides, como el tramadol, son una buena opción cuando vienen también en combinación con paracetamol. Hay combinaciones de tramadol con paracetamol y aparte les puedo dar el AINE, ¿no? Pero cuidado con combinarlos porque nos da mayor riesgo de sangrado, ¿no? Los glucocorticoides, esos por lo regular no usamos vía oral, eso lo dejamos para las enfermedades autoinmunes. Los glucocorticoides aquí los usamos intraarticulares, una opción cuando el paciente o ya no tolera los medicamentos o ya tiene muchos eventos adversos por los medicamentos, podemos utilizar los glucocorticoides intraarticulares. ¿Cuáles son los glucocorticoides intraarticulares? ¿Cuáles conocen? La metilprednisolona. La metilprednisolona. ¿Qué otra? La betametasona. La betametasona, muy bien. ¿Alguna otra? ¿Falta una? La dexametasona. Entonces tenemos la dexametasona, la betametasona y la metilprednisolona, ¿no? En el caso de la que más usamos es la metilprednisolona de 40 miligramos y esa, por ejemplo, a nivel articular en la rodilla, la usamos con la misma técnica de la artrocentesis, ¿no? O sea, en el caso utilizamos el espacio al lado de la rótula. Cuando el paciente está acostado, les voy a enseñar cómo es el sitio, pero utilizamos la misma técnica para la colocación del glucocorticoide intraarticular. Sin embargo, ahí es para articulaciones accesibles, por ejemplo, rodilla. Por ejemplo, los que tienen artrosis de hombro también podemos infiltrar el hombro en un dedo, pero la cadera está muy difícil de infiltrar, ahí sí tiene que ser guiada por ultrasonido. Y otros tipos de medicamentos como la duloxetina. ¿Qué es la duloxetina? Un antidepresivo. Un antidepresivo tricíclico, inhibidor de la recaptura de serotonina. De la serotonina, ¿no? Entonces, tiene un efecto en el control del dolor
y también un efecto relajante, ¿no? Y antidepresivo. Lo usamos también en otra enfermedad que quizá veamos más adelante, como la fibromialgia, ¿no? Podemos utilizar duloxetina en combinación con un AINE o duloxetina en combinación paracetamol, pero cuidado, duloxetina y opioides, porque ambos marean. Entonces al paciente le puede generar mucho mareo. Antes se usaba la capsaicina, que lo contiene el chile, y pues podemos utilizar también la administración del ácido hialurónico, que eso se le llama viscosuplementación, ¿no? Se refiere que al paciente se le infiltra, sobre todo este ácido hialurónico, una vez por semana, un total de 3 infiltraciones, y puede mejorar en cierta cantidad del dolor. Sin embargo, no se sabe a quién mejora. Hay pacientes a los que les mejora por 3, 6 meses, hasta un año, y hay pacientes que no les mejoró ni una semana, y es costoso, ¿no? Más o menos una aplicación de viscosuplementación, ahorita cada inyección andará como en 2,000 pesos, ¿no? Y hay algunos que no les beneficia en nada. Se ha visto que se podría llegar a utilizar metotrexato. ¿Alguien sabe en qué enfermedad se usa metotrexato? En artritis reumatoide. En artritis reumatoide es la piedra angular del tratamiento de artritis reumatoide, pero en hematología, ¿dónde lo usamos? ¿No han llevado hematólogo ya? ¿Ya? ¿En dónde se usa el metotrexato? En las leucemias, ¿no? En las leucemias, sobre todo intratecal, ¿no? Cuando ponen quimioterapia intratecal, ahí se usa el metotrexato, pero en artritis reumatoide es donde lo vamos a usar todo el tiempo. Todo el tiempo vamos a ver qué se va a hacer en la piedra angular. Sin embargo, aquí se ha tratado de usar porque pensando decimos, pues si hay inflamación, si en artritis reumatoide nos mejora inflamación, a lo mejor aquí también, pero no sirve. En osteoartritis no sirve, pero se podría llegar a utilizar cuando de plano nada le mejora al paciente y no se quiere operar, pues podría utilizarse, porque en algunos pacientes se ha visto que mejora, ¿no? Cuidado con el tramadol. La capsaicina también antes se usaba de manera tópica, ahora ya casi no existe en el mercado. Duloxetina por inhibidor del dolor a nivel central, cuidado con los eventos adversos. Y otra cosa importante, ¿cuánto tarda en actuar los inhibidores de la recaptura de serotonina? ¿Son rápidos como los AINE? No, dura, creo que tarda un mes o algo así. Sí, tarda de 3 a 4 semanas en actuar. Un AINE me puede actuar ya en media hora, en una hora, pero si yo le doy una duloxetina al paciente porque le duele ahorita, no le va a hacer nada, ¿no? Porque su efecto tarda 3 o 4 semanas en poder verse, ¿no? Y el paracetamol tiene mucho mayor efecto si es combinado, no podemos ver tanto efecto si está en monoterapia. Los medicamentos tópicos, los geles, las cremas, se pueden utilizar sobre todo en articulaciones fáciles de acceder como rodilla, tobillo, ¿no? El hombro. Sin embargo, no tienen un efecto tan sustancial como de manera oral, ¿no? Y generalmente el tópico pues tiene el beneficio de que no pasa por el sistema digestivo, entonces no nos genera mayor riesgo de trastornos gastrointestinales, ¿no? Los esteroides intraarticulares mejoran el dolor, disminuyen las citocinas proinflamatorias, a veces su efecto puede durar medio año, a veces algunos que hasta un año, pero hay algunos que por lo regular duran nada más 2 semanas, 3 semanas. Es mucho más exacto si es guiado por ultrasonido, ¿no? Pero cuidado con la supresión adrenal. ¿Qué es la supresión adrenal? ¿Alguien sabe qué es la supresión adrenal? Sobre todo lo vemos en endocrinología cuando el paciente consume esteroides de manera crónica, ¿no? Bueno, en aquellos pacientes que están consumiendo dexametasona vía oral o están consumiendo prednisona o deflazacor a dosis altas, nos puede dar el síndrome de Cushing, ¿no? Si conocen ustedes, ese fases de luna llena y todo eso. Pero cuando yo al paciente le suspendo el esteroide bruscamente, le puede dar una supresión adrenal. Jamás el esteroide se suspende de un día para otro. Tiene que ir una disminución paulatina para no generar supresión adrenal. Y la supresión adrenal puede causar la muerte. El paciente empieza a tener hipotensión, fiebres, taquicardia, sudoración, náuseas, vómito, intolerancia a la vía oral, caer en hipovolemia y fallecer.
Entonces, la supresión adrenal es algo de cuidado secundario a suspender el esteroide, ¿no? Y bueno, lo quirúrgico ya este es campo de traumatología que seguramente ya llevaron, pero pues es como la opción que es lo curativo, ¿no? Quita el dolor casi en el 90% de los pacientes, sin embargo, pues ese es un proceso que es invasivo y requiere un reposo que nos va a generar mayor riesgo de tromboembolia pulmonar o trombosis venosa profunda, ¿no? Ahí el traumatólogo decide qué prótesis es la que más indicada o si solamente requiere una artroscopía para debridamiento o para ver cómo está el menisco y limpiar el menisco o dependiendo de cómo se encuentre el paciente, ¿no? Otras cosas que se han tratado de utilizar, no se tienen estudios para saber qué tanto beneficio, pero pueden utilizarse es la glucosamina, la condroitina, el colágeno hidrolizado en cápsulas, los suplementos nutricionales como el magnesio, la acupuntura. Recientemente utilizan lo que es el plasma intraarticular, el ozono, pero todavía eso no tiene un sustento con estudios de investigación aleatorios, con comparativos con placebo para ver qué efecto tienen, pero pues lo utilizan, ¿no? Y les mencionaba la viscosuplementación, que es la infiltración, sobre todo de esteroide o del ácido hialurónico a nivel de la articulación, que nos calma el dolor y mejora un poco la función. Sin embargo, ya se sabe que en ciertos casos, como por ejemplo pacientes que están muy obesos o que ya el desgaste articular es muy severo, su grado 4 de Kellgren-Lawrence, les decía yo, en la radiografía, la clasificación de Kellgren-Lawrence tiene 4 grados. La grado 1 es cuando es mínimo el desgaste, un grado 2, 3 es cuando ya hay una disminución considerable y el 4 pues ya está completamente pegada a la articulación. En aquellos que tienen un grado 4 ya se ha visto que su mejoría pues es muy limitada. Otro medicamento que se puede utilizar es la colchicina. ¿En qué enfermedad se usa la colchicina? ¿Alguien sabe? ¿En gota? En gota se usa la colchicina. Cuando veamos gota, les voy a explicar cómo se utiliza en el ataque agudo de gota. No lo utilizamos de manera crónica, sí ciertos meses para disminuir la frecuencia de recaídas, pero sobre todo lo usamos en la enfermedad de gota, ¿no? Tiene un mecanismo ahí que inhibe ciertas vías inflamatorias a través de la disrupción de la tubulina y de otros mecanismos inmunológicos, pero su beneficio pues es limitado, pero lo podemos utilizar. ¿Sí, Naomi? Doctora, ¿esta es la misma colchicina que se ocupa cuando hacen los estudios de genética en donde sacan las células y les ponen colchicina para que se deshagan? Eso sí, no sabría decirte en genética si lo utilizan, pero pues voy a investigar porque no sabía yo que se usaba la colchicina, pero yo me imagino que sí, porque no hay otra colchicina pues de otro medio, pues o sea, la única colchicina que existe es para tratar ataque agudo de gota y bueno, pues a lo mejor a lo genético, pero voy a buscarlo. Yo me imagino que sí, no hay subtipos de colchicina, solo hay una. En el caso de esta colchicina, solamente hay de 1 miligramo. Cuando ya les enseñé lo de la enfermedad de gota, vamos a ver que la dosis puede ser hasta 3 miligramos el primer día porque da mucha diarrea, pero en este caso usamos 1 miligramo al día. Puede ayudar, tal vez, pero son como cosas que usamos porque esta enfermedad no tiene un tratamiento establecido, sino tenemos que ver qué es lo que le mejora al paciente. ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? Bueno, sí. En general, osteoartritis pues no es autoinmune, es mecánica, pero nos sirve para entender cómo es un tipo de dolor articular diferente al autoinmune. El siguiente tema son los síndromes dolorosos regionales. No lo vamos a acabar ahorita, pero los síndromes dolorosos regionales se refiere cuando los pacientes llegan porque solo les duele el hombro, ¿no? Y no es precisamente una osteoartritis, no es precisamente un ataque agudo de gota, ¿no? Sino puede ser alguna lesión tendinosa. O la afección de las manos, una enfermedad monoarticular, puede ser un síndrome doloroso regional. Entonces aquí tenemos unas manos, ¿no? ¿Cómo se le llama este fenómeno? Raynaud. Este es el famoso fenómeno de Raynaud, ¿no? Con cambios de coloración en los dedos. Vemos palidez, puede haber enrojecimiento y aquí ya hay una tendencia a verse de color azul. Aquí las manos ya están muy estiradas, la piel está muy dura y vemos muchas telangiectasias. ¿Qué enfermedad creen que sea?
Les he dicho de esa enfermedad donde la piel se endurece, se pone dura, cartonada. ¿Una esclerodermia? Bien, Andrea, esclerodermia, ¿no? La esclerodermia, cuando la piel se afecta, los vasitos se afectan, por eso nos salen telangiectasias. ¿Cómo se llama esto? Dactilitis. Dactilitis o dedo en Salchicha. ¿no? Clásico de las espondiloartritis. Y estas manos, sí se les enseñé algunas imágenes en la clase antepasada y les mencioné que eran unas manos rugosas, como si fueran manos de alguien que trabaja, eso, manos de mecánico. ¿En qué enfermedad se daba? ¿Lupus? No. En la acumulación de ácido úrico, me parece. ¿Antisintetasa? No, gota, no. Síndrome antisintetasa, ¿quién lo dijo? Marisol. Bien, Marisol. El síndrome antisintetasa es una variante de las dermatomiositis o de las miopatías autoinmunes, donde los pacientes tienen debilidad muscular y las variantes del síndrome antisintetasa, aparte de debilidad, tienen estas manos de mecánico y hacen enfermedad pulmonar. Y esa es una necrosis digital secundaria que tienen alguna vasculitis. Puede ser una vasculitis, puede ser un síndrome antifosfolípidos o el lupus puede darnos esto, ¿no? Entonces, los síndromes dolorosos regionales se refiere a que el paciente llegaría solamente con una lesión. Aquí, sí, el paciente puede llegar nada más con afección de sus manos y yo pensar que tiene algo localizado a sus manos, pero a lo mejor puede ser un dato de alguna enfermedad sistémica. Entonces, empezando por las manos, ¿cuáles son los síndromes dolorosos más frecuentes? El primero es el túnel del carpo, dedo en gatillo, la tenosynovitis de Kerbein y la queriartropatía diabética. ¿Alguien ha tenido un síndrome de túnel del carpo? ¿Nadie? Yo, pero no lo he visto. ¡Qué sanos! ¿Nadie ha tenido un síndrome de túnel del carpo? Yo sí. Sí, Jimena, ¿qué hacen días? Es horrible. Se siente muchísimo dolor, no puedes ni escribir porque el dolor hace que tu mano no la puedas ni cerrar, entumecimiento y debilidad. Perfecto, jamás se te vas a fallar ese en el examen, porque el síndrome de túnel del carpo es eso, principalmente parestesias en los dedos. Ahorita vamos a ver cada una, pero lo que más se caracteriza son parestesias y después es tan intenso el adormecimiento que da un dolor, sobre todo es al amanecer o en las noches, ¿no? Mejora un poco ya cuando la movemos, pero sobre todo es cuando nos despertamos. ¿Alguien ha tenido un dedo en gatillo? ¿Nadie? El dedo en gatillo es cuando se inflaman las poleas. Las poleas son estas que tenemos acá. Se inflaman y el dedo se queda atorado. Y para poder estirarlo hay que hacerle un clic. No significa que tenga una artritis, sino es un dedo en gatillo porque se lastima la polea. La tenosynovitis de Kerbein es el dolor en el pulgar. Ahorita vamos a ver qué es. Y la queriartropatía diabética es una enfermedad que parece que tiene alguna artritis, pero es secundaria a la diabetes. Entonces, el síndrome del túnel del carpo, todos los síntomas van a ser secundarios a la compresión del nervio mediano. Aquí tenemos una mano. Por arriba del nervio mediano pasa el retináculo flexor y tenemos toda la grasita de la mano. Y por abajo del nervio tenemos todos los huesecillos. Entonces, todas aquellas enfermedades que hagan que los huesecillos o crezcan o se inflamen las partes articulares o lastimen el tendón flexor, generan compresión del nervio mediano y al apretar el nervio ya no conduce adecuadamente la información y por eso tienen un adormecimiento. Lo clásico que afecta es el primero, segundo, tercero y un poquito del cuarto dedo. Esos son los que más frecuentemente van a sentir adormecidos y después de tanto adormecimiento nos da el dolor. Es la más frecuente de todas las neuropatías por atrapamiento, hasta el 90%, y es clásico en adultos jóvenes, adultos mayores. Puede ser idiopática, o sea, secundaria, que fue algo que me pasó sin ninguna causa aparente, o puede ser secundaria a algunos factores como el embarazo o porque esté yo utilizando mal la computadora con mucho golpeteo, estuve haciendo mucha manualidad comprimiendo la mano, me dio un ataque de estar tejiendo. Actividades de repetición nos generan la lesión del nervio mediano, mucho más frecuente en el género femenino, compresión del nervio mediano.
Y bueno, le decía, puede ser primario o secundario, embarazo, las artritis reumatoides, también los hipotiroidismos pueden darnos un túnel del carpo, la diabetes, la obesidad o algo traumático. Otra causa, pues los osteofitos. Si está creciendo hueso nuevo alrededor del nervio, pues un osteofito puede llegar a apretar el nervio y puede darle esos síntomas, ¿no? O el depósito de la proteína amiloide. Lo más clásico son las parestesias y después el dolor en el sitio del nervio, ¿no? Aquí vemos la distribución en la mano, el nervio mediano, vemos primero, segundo y tercer ortejo. Cuando la vemos en el lado del dorso de la mano, sobre todo va a afectar la parte de las puntas y puede afectarnos la otra distribución, pero lo más frecuente es en estas zonas que vemos en verde. Lo que está en morado está inervado por el cubital y lo que está en amarillo está inervado por el radial. Los datos a la exploración para identificar el túnel del carpo es el signo de Tinel y de Fallen. Primero hacemos el Fallen, en donde le pedimos al paciente que flexione las muñecas, tocándose una con la otra, sin que eleve demasiado los hombros, sino hombros relajados, tocando muñeca con muñeca. Y lo que estamos haciendo es generar nosotros una compresión del nervio. Si de por sí ya está apretado y al hacer esto yo hago que lo apriete más, el paciente luego empieza a decir que se le adormece más y que le duele horrible y que está muy incómodo. Ese es un signo de Fallen positivo. Al terminar, se va a quedar así el paciente 1 minuto. Después de 1 minuto vemos cómo se sintió y ya les va a decir adormecido, me dolió, sentí que estaba caliente la mano, sobre todo en el sitio de los dedos. Después de que terminan de hacerle esa prueba, hacen el Tinel, que es una percusión a nivel de donde pasa el nervio, y si genera como una descarga eléctrica, pues eso es un signo de Tinel positivo. Estas son las maniobras para evaluar el síndrome del carpo. Clínicamente lo puedo evaluar así. ¿Cómo hago el diagnóstico a través de estudio? Pues la electromiografía o velocidades de conducción nerviosa, que es un estudio en donde utilizan unas agujas para ver cómo conduce la latencia del nervio y pues ahí nos va a decir, tiene una latencia de tanto, hay una compresión del nervio, leve, moderada o severa. Por ejemplo, por leve, moderada, por lo regular va a mejorar con la terapia, con los AINE, con la férula. Una severa va a requerir cirugía, ¿no? Aquí vemos las latencias motoras y así nos los va a referir. Podemos utilizar otros estudios, pero lo más confiable pues es la electromiografía y las velocidades de conducción nerviosa. El tratamiento hay que dejarle AINE, necesita reposo, esa muñeca necesita usar una férula para túnel del carpo, por lo regular todo el día, pero predominantemente nocturna para que no se esté en movimiento, y terapia física y rehabilitación. En dado caso de que con esto no mejore o la velocidad de conducción nerviosa nos diga que el atrapamiento es severo, pues va a requerir un procedimiento quirúrgico. Sin embargo, pues hay un riesgo alto de lesión del mediano y que nos quede una deformidad en la mano, ¿no? Entonces es una cirugía un poquito delicada. Otro síndrome, aparte del túnel del carpo, pues es el síndrome de la compresión del canal de Guyon, que es del otro lado. En el caso del túnel del carpo, corre hacia el lado del pulgar, el del canal de Guyon pasa del otro lado. Entonces ahí los síntomas van a ser en los otros dedos, cuarto y quinto. Las causas pueden ser los mismos: traumatismo, artrosis, fracturas, hipotiroidismo, la artritis, el embarazo, una gota, algún tipo de trombosis arterial. Todo lo que puede estar ocupando espacio en el canal puede generarnos un síndrome de canal de Guyon. Aparte de parestesias, ellos sí pueden darnos limitación a la movilización de los flexores del cuarto y quinto dedo. Y aquí es donde clásicamente se presenta la mano en garra, ¿no? Porque queda flexionado el cuarto y quinto dedo de la mano. La tenosinovitis de Kervain es una lesión del tendón extensor corto y del abductor largo del pulgar. El paciente refiere dolor todo el pulgar, la zona de la muñeca en la cara lateral y mucho dolor a la movilización. Este es uno también de los que duele más intenso. Esta es la maniobra de Filkenstein. La maniobra de Filkenstein es la que nos permite detectar si tenemos una tenositis de Kervain. Le pedimos al paciente que flexione el pulgar, que con el resto de los dedos abrace el pulgar y yo hago una flexión forzada, como vemos aquí. Bajo el pulgar, abrazo el pulgar y le genero
que una flexión forzada, y esto genera muchísimo dolor en esta zona, mucho dolor en la zona donde va el pulgar, y esa es una tenosinovitis de Kervain. Puede ser primaria, o sea, aislada, secundaria, que no encontramos algo secundario, o puede ser secundaria un traumatismo, artritis o también algunos osteofitos. El tratamiento, igual que el otro, es reposo. Podemos utilizar los AINE. En el túnel del carpo y en el del gullón también se pueden usar infiltraciones. Cuando no mejora el reposo, los AINES, la terapia física, hay que utilizar corticosteroides intralesionales. En el caso de la tenosinovitis de Kervain, bastante doloroso, se realiza una punción en donde está el flexor. En el caso del túnel del carpo, lo realizamos en el carpo, y en el de gullón, donde pasa el canal de gullón. Cuando a pesar de eso no mejoran, pues sí requiere también un tratamiento quirúrgico. Y los gangliones, no nos vamos a quedar hasta aquí, hasta la mano. Los gangliones son los tumores benignos más frecuentes en la mano. Este aumento de volumen, seguro alguno de ustedes ya tuvo un ganglión, son un poco diferentes a los quistes. Los quistes sinoviales también es salida de líquido, el ganglión es más grande y pues tiene un contenido mucinoso, a diferencia del quiste que tiene un contenido líquido, aquí hay más contenido de mucina. Es ligeramente doloroso, no se convierte en maligno, pero la única forma de quitarlo es aspirando o por cirugía. Y bueno, el dedo en gatillo, que les mencionaba yo, que es cuando se queda el dedo engarrotado, tiene que hacer un clic para poder estirarse, pero aquí lo que tenemos lesionado son las poleas de los flexores de los dedos, ¿no? En la parte palmar. El tratamiento también es inmovilización con férulas, se puede infiltrar aquí en la polea, se hace terapia física, y en el caso de que no mejore, cirugía. Entonces todos tienen lo mismo, reposo, férula, sus AINE, terapia física o rehabilitación. Si no mejora, todo ya puede ser quirúrgico. Los dedos principalmente afectados son el cuarto, el en medio y el pulgar. Esos son los más frecuentemente afectados. Muy bien, hasta aquí lo vamos a dejar y vamos a seguir para la otra clase, el síndrome doloroso del codo, los hombros, la columna, y vamos a empezar con artritis reumatoide, ¿sale? ¿Alguna pregunta hasta acá? Doctora, disculpe, dijo que tanto en la de tenosinovitis de Kervain como en el de Gullón y el del carpo, en los tres se ponen las que son corticosteroides intraarticulares. Ajá, sí. En el caso del túnel del carpo, la infiltración es a nivel del carpo. En el canal de gullón también, pero es un poquito más externo. En el dedo en gatillo, depende de qué dedo está afectado, en la polea. Y en la tenosinovitis de Kervain, lo infiltramos acá, donde está el carpo, pero de manera lateral. Todas pueden usarse infiltraciones, el caso de que no mejore los AINE, el reposo, la férula y la terapia física, entonces podemos poner un glucocorticoide intraarticular, y si no mejora, pues sí ya es quirúrgico. Ok, muchas gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Muy bien, que tengan un buen fin. Nos vemos el próximo jueves. Hasta luego, doctora. Gracias.